Película. Bienvenidos a este su programa Polen de las abejas y el buen decir. Muy buenas noches, mi nombre es Bernardo García, su conductor favorito. Y espero que juntos esta noche todos participemos y construyamos un saber. Antes de comenzar con la temática del día de hoy, me gustaría presentar a los compañeros que nos acompañan esta noche. David Párez Sánchez. Buenas noches. Sergio Manuel Paz Galvez. Buenas noches. Y un invitado muy especial el día de hoy, Adrián García Ruiz. Muy buenas noches. El día de hoy tenemos una temática muy interesante para todos nosotros, que es los 5 sentidos. Muchas veces en la escuela o en alguna lectura hemos escuchado que hablan del olfato, del oído, del gusto, del tacto, de la vista y de todas estas acciones que se derivan de un acto tan simple como el ver, saborear, tocar, entre otros. Es por eso que esta noche hemos decidido hablar sobre este tema. Nos parece que es interesante para todos y que de aquí se puede derivar un gran conocimiento que pueda ser aplicado en su vida cotidiana. Emanuel, por favor, tienes el uso de la palabra. ¿Tú querías comentar algo? Sí, sin duda que hablar de los 5 sentidos no solamente es hablar de parte de nuestra propia fisiología como seres humanos, de los elementos que nos constituyen como seres receptivos de un mundo que nos rodea. Y bien es cierto que los sentidos, como los habéis enumerado, sirven para tener contacto con estos elementos con el mundo real, vaya. Y finalmente creo que tener los 5 sentidos alertas es una capacidad que vamos construyendo. Tener la certeza del tacto nos permite conocer a un invidente, le permite el tacto conocer su entorno, cómo está constituido. La vista nos permite observar, definir y catalogar otra serie de elementos que están en el mundo de lo real. El gusto sin duda nos sirve para degustar una serie de sabores agrios, dulces, y el olfato, salados. El olfato, pues esa gama y esa diversidad de aromas, desde los más agradables hasta los más desagradables. Creo que eso en términos muy genéricos es un poco estos sentidos, pero realmente nosotros qué tanto los utilizamos, qué tanto los valoramos, qué tanto dejamos que influyan en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Muchas veces caminamos en el mundo sin darnos cuenta de la importancia que tienen estos en nuestro día cotidiano, en nuestra vida. Y a veces les hemos perdido tan el interés porque son situaciones a veces ya mecánicas por nuestra poca conciencia respecto de ellos que forman parte de nosotros, que no les damos pues el interés y dejamos de conocer, dejamos de ver, dejamos de escuchar, dejamos de sentir, dejamos de saborear esos elementos que se van dando en la vida y que son para cada uno de nosotros trascendentes y relevantes. Sí, Adrián, por favor. Bueno, como ya más o menos dijeron los que me antecedieron en el uso de la palabra, y considero yo que son fundamentales para el ser humano los sentidos, puesto que son los que nos relacionan con el entorno. Vemos a los demás, olfateamos las cosas que nos rodean, asociamos ideas, pensamientos, imágenes en nuestro cerebro con cosas de la naturaleza o cosas que nos rodean y vamos construyendo nuestro propio mundo o realidad. Un ejemplo muy claro que siempre me llama mucho la atención es el helado de la rosa.
el helado de la rosa sabe igual que como huele. La pregunta es si el helado de limón sabe cómo huele. Y pues habrá personas que tendrán mejor afinidad para los sentidos que otros y podrán decir que encuentran el buqué de flores silvestres y canela con un tinte de vainilla en algún cabernet o en algún merlot. Y eso es lo que nos hace vivir y construir algo propio en este mundo tan igual. Sí, David, algo. Sí, los sentidos, como se señala en esta noche, juegan tienen un papel relevante en nuestra vida. Lo decía Emanuel hace un momento, es tanta nuestra cotidianidad que no nos percatamos del valor, de la importancia de nuestros sentidos. Y partiendo desde ese punto, los sentidos nos permiten organizar nuestra experiencia. A través de los sentidos vamos integrando el conocimiento. Y justamente en esta noche, como lo dice nuestra lema, es construyamos un nuevo conocimiento. En ese sentido, valga la expresión, nos permite dar cuenta del mundo. Pero los sentidos no nada más es para darnos cuenta del mundo, para generar un conocimiento, un aprendizaje. También son nuestros mecanismos de defensa natural. Es decir, hay personas que adolecen de uno de estos sentidos y son más vulnerables que el resto. Ejemplo, hay personas que no perciben el dolor. Hay personas que no tienen olfato. Hay personas que tienen alteración en la visión y no precisamente ceguera. Tienen problemas como es el daltonismo, que no distinguen cierta gama de color. O la cuestión auditiva, que nos permite interpretar sin ver, sin oler, sin sentir. Entonces, cada uno de estos sentidos que tenemos, estos 5 sentidos, pues nos permiten dar cuenta de lo que nos rodea y nos permite interpretar. Si uno está afectado, obviamente que la experiencia y el proceso de aprendizaje será diferente. Decía Jorge Luis Borges cuando alguna vez le hicieron una entrevista y estaba perdiendo la visión. Decía, maestro, pero estás dejando de ver. Y él contestó, no es que deje de ver, estoy aprendiendo a ver de otra manera. Entonces, cuando una persona se encuentra impedido de alguno de los sentidos, obviamente que lo va a compensar por cuestión natural, y eso va a ser más difícil la interpretación del mundo. Entonces, los sentidos tienen un papel más que relevante, nos constituyen, pero pensar que los seres humanos somos los únicos que sentimos no es así. La propia célula, cuando detecta algo que es agresivo, pues tiene una respuesta. Ese es el valor de los 5 sentidos que trabajaremos esta noche. Es muy interesante lo que comentan los 3 esta noche, de cómo los sentidos se han vuelto parte mecánica de nuestro día cotidiano, como es el respirar, el comer, pensar, y que muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que estamos percibiendo con los mismos, o de que hay personas que tienen diferentes capacidades de percibir el mundo y que lo damos por sentado por ser algo tan natural. Adrián, tú como nuestro invitado, te voy a hacer la primera pregunta. Para ti, ¿cuál de los 5 sentidos, o sexto, porque algunos dicen que la intuición también es un sentido, es el más importante? ¿Y por qué? Yo me guiaré un poco por mi profesión y diré que en mi caso particular considero que la vista. Si bien ha habido casos documentados de personas que se dedican a la programación que lo hacen sin ver, considero yo que para mí sería algo muy traumatizante. Si perdiera el tacto yo, pues tal vez podría sobrevivir, aunque es interesante la idea de estar ajeno al mundo, pero la vista considero yo que es fundamental. En segundo término yo consideraría el oído, aunque no fue lo que preguntaste, pero bueno, básicamente es mi idea.
Emanuel, en ese sentido, valga la expresión, para ti, ¿cuál de los sentidos es el que mejor complementa al que acaba de exponer Adrián? Sin duda creo que, y poniendo como margen mi propia profesión, la escucha, el oído, porque yo que me dedico al ámbito terapéutico, uno de los principales elementos que te brinda para poder hacer un análisis, incluso una interpretación del mundo del otro y ayudar al otro en su mundo con estas interpretaciones, solo se logran a través de la escucha, bueno, del oído, ¿no? de este sentido. Y para mí creo que ese es el importante, pero no podemos descartar que uno u otro sea más importante, porque juntos tienen una razón de ser, son un complemento, todos complementan una formación del mundo. Sin duda, lo que decía David es sumamente importante. Todos los sentidos tienen su relevancia y su trascendencia, porque estos son el paradigma con el cual nosotros aprendemos y generamos una memoria de las cosas. Y al generar una memoria de las cosas, pues estamos generando un saber, estamos generando un conocimiento, porque eso es difícil, conocer sin la presencia de uno de nuestros sentidos. David, te pregunto, ahora va al otro lado. De los sentidos que acaban de mencionar, ¿tú cuál consideras que es el que menos los complementa o el que menos relación tendría con los que acaban de decir? Digo, la pregunta pareciera que es así muy simple y pudiese dar una respuesta. En realidad todos son complementarios y ninguno es más que el otro. Lo digo de esta manera porque por hoy creo que todos funcionamos con nuestros 5 sentidos. Solamente en la carencia podemos detectar cuál es el más importante. Y tal vez la persona que se queda sorda diga, para mí es más importante el sonido. Otros tal vez digan el olfato. Todos tienen un importante papel. No es más uno que el otro. Definitivamente, como dice Manuel, son complementarios y son indisociables. Y cuando estos se disocian, la manera de interpretar el mundo es totalmente diferente. Cuando una persona nace, un sujeto nace sin uno de estos sentidos, muy seguramente que no capta la diferencia y solamente va a captar la diferencia cuando se le haga notar. ¿Y tú cuál dirías que es el que menos se complementa con nosotros dos? Todos se complementan, ni uno es más ni uno es menos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Digamos, ahorita para los radioescuchas es importante la escucha y a eso le están dando prioridad, y eso no significa que los 4 sentidos restantes no estén en función y no tengan valor. Dependiendo del momento, del contexto, es como va a adquirir su relevancia, pero eso no significa que uno desplace a los otros. Simple y llanamente está en función uno y es el que se está utilizando. Adrián, comentabas que desde tu profesión, pues para ti el de la vista es demasiado importante. ¿De qué manera crees que limita tu forma de ver el mundo a través de los demás sentidos el que solo dependas de la vista? Pues definitivamente yo soy una persona 100% visual. Paso prácticamente 16 o 18 horas de mi vida sentado frente a una pantalla, por lo tanto toda mi percepción del mundo entra a través de ahí. Por lo tanto, si el día de mañana yo me quedara, por ejemplo, sin escuchar, pues sí, evidentemente perdería la noción de la música y no podría escuchar radio, lo que sea. Pero yo seguiría interpretando mi mundo a través de esa misma pantalla. Pero en el momento en que me quedara sin esa pantalla, todo el mundo en el que he vivido y conozco desaparecería. Entonces toda mi existencia que he construido a través de los últimos 10 años, por las razones psicológicas o sociales o patológicas que sea, que construí a través de ese mundo virtual, desaparecería para mí.
Entonces, debería de ser yo. Emanuel, acabas de mencionar que tu profesión es la terapia, psicología. En ese sentido, ¿tú consideras o qué explicación le darías a ese fenómeno que llaman intuición, que lo consideran también un sexto sentido? Desde tu apreciación profesional, formativa, ¿es simplemente una manifestación del pensamiento humano o realmente es un sentido que nos permite conocer de otra manera el mundo y que es algo ya más mecánico como los otros 5? Estoy seguro que es relevante manifestar que la intuición tiene ese nombre a una gama de sentidos que hoy la ciencia ha descubierto como kinestésicos, de alguna u otra manera, que tienen una relación más a nivel encefálico o a nivel del cerebro y todas este tipo de sustancias, y a eso le hemos denominado intuición, o se le ha intentado definir así, esta capacidad de a lo mejor prever o especular o hacer hipótesis de ciertos elementos de nuestro aprendizaje, y decimos, y adelantarnos tal vez por experiencias. Y lo que decía David es muy interesante. Voy a poner un ejemplo. Si bien es cierto que todos los sentidos son importantes, ahorita nuestros radioescuchas nos están escuchando, pero a lo mejor algunos de ellos están cenando, están degustando una bebida, y justamente ahí se forma una asociación. Es decir, yo bebo o como algo, estoy poniendo en práctica el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del tacto y el sentido de la escucha. Entonces, ahí ya son 4 elementos que se están combinando para dejar un aprendizaje, para dejar una formación. Y a esto a veces le denominamos también, a este conjunto le hemos denominado intuición. Pero todos los sentidos son importantes, incluso aquellos que todavía la ciencia está descubriendo. Hay unos a nivel muy primitivo aún en su estudio, porque están ligados a no cuestiones del mundo real, que dejen una sensibilidad del mundo real, sino están enfocados más a la sensibilidad cognitiva. O sea, son sentidos más de corte cognitivo, que van dejando experiencia, que van formando, que van construyendo, que van hilando ideas, y esos son otros sentidos que también tenemos, que aún la ciencia está trabajando para definirlos de una forma muy específica. Pero estos 5 primeros del mundo de lo natural, que yo los he empezado a denominar así, del mundo de lo real, estos sentidos del mundo de lo real, pues nos llevan a que todos sin duda son importantes, y lo que decías de la intuición, pues no es otra cosa que el desarrollo de esta capacidad cognitiva de ir un paso adelante sobre la experiencia que estos 5 previos nos han permitido construir para ir hacia adelante. Actualmente pues, la tecnología está avanzando y cada vez la industria intenta ofrecer un mejor entretenimiento, y se está propagando mucho que se haga cine estimulando los sentidos, que si están pasando un cerillo quemado, pues que la persona que esté viendo la película perciba un aroma de un cerillo quemado. Hay otras personas, bueno, en otro tenor, que dicen que ven fantasmas o que ven siluetas o espectros. David, tú mencionas que también te dedicas a esta parte de la terapia, la psicología. Aquí se ha manifestado que los sentidos ya es algo mecánico y que es nuestra forma de ver el mundo y que tiene una relación con el cerebro. Esas visiones que tienen, por ejemplo, de ver los fantasmas y todo, es una deformación de la psique, es un problema psicológico, o qué sería. Y la otra pregunta es, cuando
te están engañando los sentidos porque realmente te hacen sentir que estás en el ambiente de la película, pero no lo estás. Eso es entrar en nuestro inconsciente, nos manipulan el inconsciente o nuestros sentidos son manipulables. Bueno, lo que estás planteando ahorita, Bernardo, ya es una trascendencia. Partimos de los 5 sentidos y obviamente que los 5 sentidos nos dan cuenta del mundo físico, del mundo material, y eso constituye un conocimiento. Decía Manuel, bueno, pues es que esta cuestión de la intuición pasa por la cuestión del hipotálamo, todo pasa por ahí, todo pasa por el cerebro y por la cauda. Ajá. Es decir, no podemos dejar de sentir o de percibir a menos de que estemos muertos. Es la única manera en que podemos dejar de sentir. Muchas veces decimos, o nos es muy dado expresar, que cuando alguien dice algo, contesta, yo siento, y hay una tergiversación de los conceptos, de esa cuestión de los sentidos, porque interpretamos ya no propiamente por los sentidos, sino por nuestra experiencia. Hablar de si los fantasmas, si se percibe, si es una deformación, que si somos influenciables o no, pues eso tiene que ver con toda la mecánica que existe dentro de una industria. Es decir, una industria va a vender un producto a toda costa. Y bueno, pues para eso han empleado gente que se dedica al estudio de la conducta humana. Y obviamente que al hablar de la conducta humana, pues vamos a ver que es gente que ha estudiado cómo percibe y cómo aprende la gente. Entonces, desde ahí, digamos que somos influenciables, porque no tenemos conciencia. Cuando decimos que tenemos unos sentidos que utilizamos mecánicamente, no es en el sentido de que no hay una conciencia así expresa como tal. No estamos poniendo atención a nuestros sentidos en esos momentos porque son otras cosas las que nos ocupan. Es decir, cuando alguien está hablando, no me pregunto, no me interrogo si mis ojos están funcionando bien, o mi gusto, o mi tacto. En ese sentido es la parte mecánica. Simple y llanamente estoy poniendo atención a lo que se está diciendo, y en ese sentido, valga tanta redundancia, en esta noche estamos poniendo a actuar, o está en función nuestros sentidos, estamos captando todo lo que hay alrededor, pero estamos utilizando nuestro conocimiento, nuestra inteligencia. Cuando una persona dice que ve fantasmas, eso es acorde a su experiencia, lo que ha gestado a través de la memoria con sus sentidos. Nosotros decimos en psicoanálisis que una persona no puede alucinar o no puede entrar en un delirio de aquello que no conoce. O sea, va a delirar sobre lo que conoce. ¿Y cómo conoció? A través de sus sentidos. Entonces puedes decir una persona que vio fantasmas porque a lo mejor vio una película, lo educaron en ese tipo de cuestiones y va a interpretar lo que le está sucediendo como tal. Probablemente si le dedicáramos un poco de tiempo a estudiar, a ver qué es lo que le está pasando, veremos que sus sentidos tienen una falsa percepción, hay una mala interpretación, y bueno, lo va a traducir como que vi fantasmas. Manuel, ya como conclusión, porque el tiempo nos está ganando, te voy a hacer una pregunta. Desde tu apreciación, lo que percibimos a través de los sentidos, ¿es real o es simplemente producto de nuestra experiencia y de nuestra imaginación? Todo lo que percibimos por los sentidos es real porque estos sirven para poderlos comprobar. Si no estuviesen estos con esa sensibilidad de interactuar con eso, determinada cosa, no podemos hablar de algo real. Pero todo aquello que pase por el gusto, por el tacto, por el oído, por la vista,
sin duda está en el mundo de lo real y estamos aprendiendo de ahí. Como conclusión, sencillamente yo invitaría a los radioescuchas que hoy están aquí poniéndonos atención a que sean más sensibles y le presten mayor atención a sus sentidos, porque solo de esa manera construiremos un mejor conocimiento, como lo decíamos al principio con nuestro lema. Muchísimas gracias. David, como conclusión, ya para finalizar esta noche, ¿tú consideras que vivimos en un sueño eterno o que realmente estamos viviendo algo? Bueno, la pregunta es metafísica y eso hasta cierto punto escapa a los sentidos. Los sentidos dan cuenta de lo que nos rodea y conforme nos hayan educado es como vamos a interpretar la realidad. Es decir, puedo decir que estoy dentro de una fantasía porque así me han educado en una fantasía y me han dicho que es una fantasía. Lo cierto es que percibo algo a través de mis sentidos. Entonces, sí hay que puntualizar esta parte. Una cosa es cuando hablamos de los sentidos, y que no quiero que esto quede reducido a una cuestión biologicista, pero es el primer paso. Tenemos que saber qué es esto de los sentidos para poder llevarlo al otro campo, al campo de la subjetividad. Es decir, lo que yo percibo y traduzco, ¿lo perciben de igual manera los demás? Obviamente que no, porque eso tiene que ver con su experiencia. Muchas gracias. Adrián, ya para concluir, ¿qué sentiste o qué experimentaste durante la producción de este programa? Bueno, definitivamente, yo sé que los radioescuchas no tienen conocimiento, pero sentí angustia, evidentemente por el tiempo. Y en cuanto a los sentidos, experimenté algo que generalmente me pasa. No sé cómo describirlo, pero a veces le he llamado yo como ceguera o un oblivion en mi recuerdo, porque estoy tan concentrado en escuchar o tan concentrado en hablar que me alejo de la realidad. Entonces, en algunos momentos en que estaba prestando atención, me perdí y dejé de, por ejemplo, sentir, o sea, no estaba consciente si tenía mis manos en la mesa o en mi pantalón, porque estaba muy concentrado. Entonces, básicamente, sentí una fijación en un sentido. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, a los aquí presentes y a los radioescuchas. Esta noche se ha manejado un tema muy interesante, como los 5 sentidos, cómo nos permiten relacionarnos con el mundo exterior, aprender de él, y a su vez también nos permiten aprender de nosotros mismos. Yo les recomiendo que vean la película que se llama El Origen y reflexionen sobre lo que aquí se ha comentado con base en lo que está sucediendo en la película. Les quiero recordar que tenemos página de internet que es www.elpolendelasabejas.com. En Facebook el grupo con el mismo nombre, El Polen de las Abejas. Twitter, @elpolendelasabejas. Igual Instagram, Polen de la Abeja. Síganos, déjenos sus comentarios y sugerencias para que juntos sigamos construyendo un saber. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.